Lagoro para los podcasts que después compartimos aquí en Otro Aire. Ana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo estás, Alicia, equipo? ¿Cómo están todos? Muy Es bien. viernes y nuestros cuerpos lo saben. Sí, tal cual, tal cual. Las cosas que hemos hecho para permanecer despiertas a esta hora, el viernes, así que... pero bueno, Ana, un viernes además muy intenso y muy interesante porque estuvimos hablando hoy bastante de Napalpí, de la sentencia que pudimos escuchar ayer. Estuvimos hablando con la gente de la Fundación Napalpí, con David García, y hace un ratito con el fiscal de la causa, uno de los fiscales, Diego Vigay. Así que bueno. Que es. ¿Cómo? Grande Diego Sí, Vigay. impresionante. Y lo decía un poco también después de despedirlo, el trabajo que han hecho, inclusive esas entrevistas con algunos de los sobrevivientes que después fueron parte de los testimonios, así que bueno, muy interesante todo. Y con ganas de cerrar este viernes con vos, que seguramente estuviste siguiendo eso, pero además sumando algo que nos decías, porque en la región hubo una audiencia pública impulsada por la Defensoría del Público, donde pudiste participar poniendo el acento en las comunidades indígenas también, ¿no? Yo fui directo al punto, sí, porque tenía apenas 5 minutos, así que había que sacarles el jugo. Después me dije de todo por pelotuda, porque en realidad yo me tomé, ponerle 4 minutos y medio para todo cronometrado, y después hubo gente que habló como 10 minutos. Yo estaba indignada, viste, por haber sido tan ingenua, pero bueno, en fin, es lo que hay. Te digo, ¿querés hablar de una pavada antes? Sí. Déjame meter un bocadillo. Bueno, no tan pavada, porque viste que la televisión hegemónica sigue jodiendo. No solo la televisión, los medios, ¿no? Y ahora sabés con qué se metieron, con el censo. No solo hubo una campaña previa diciendo que el censo, que era innecesario, que no sé qué, en fin, que para qué sirve un censo. Onda un terraplanismo, pero ahora trasladado del campo de las vacunas, las terravacunas, al terrabarbijo y ahora al censo, ¿no? Al censo. Entonces negar la importancia del censo, que es un convenio internacional que venimos sosteniendo los países occidentales hace no sé cuántas décadas. Bueno, de golpe lo ponen en zona de sospecha, de tal manera que entonces hubo muchos inconvenientes en los agentes y las agentes censales, mientras desarrollaban el censo, justamente porque recibían esta clase de rechazo humillante, odiante, por parte de gente que le cree a esa gente horrorosa de los medios. Y ahora veo que Martín Tetaz dice que en realidad hubo un choreo monumental a propósito del censo. No sé cómo puede ser esto, pero quiere decir que ya hemos llegado a niveles de atentado a la ética brutales, ¿viste? Entonces yo ahora, en lugar de hablar de verdad y mentira, prefiero hablar de verdad y antiverdad, porque esto ya no es mentira, esto es ya el manejo absolutamente antiético de una antiverdad, porque saben que están torciendo la verdad e instalando entonces lugares del sinsentido que ocupan el lugar del sentido. Y la gente, en su mayoría, responde de esta manera. ¿Por qué se está produciendo esto? ¿Qué clase de efecto de psicología social se genera? Que hay tantas capas de población que creen en la antiverdad y reaccionan con odio. Bueno, es que ahí era el principio que sigue vigente, ¿no? Porque para mucha gente, si lo dice la tele, si lo dice la radio, si está publicado en el diario, tiene que ser verdad, o alguien, todavía eso está instalado, digamos, y sobre eso se sigue trabajando. Sí, una especie de tendencia, digamos, a instalar el mundo como una realidad que conspira. ¿Sí? Siempre una conspiración encubierta de cosas que no sabemos, pero que nos alertan a defendernos. Todo esto sería correcto si en realidad hubiera tal conspiración, pero cuando tal conspiración no existe, veamos el caso de las vacunas, producto de un desarrollo científico alucinante en el caso del COVID por la rapidez con la que se dispuso del trabajo,
el caso de los cuidados mínimos necesarios del uso del barbijo, del distanciamiento social, que se interpretó como autoritarismo y control de los cuerpos. Y este es el caso del censo, que como digo, es una realidad que ya viene desde hace cuántas décadas, y que de golpe se instala, no sé, con un mecanismo perverso de supresión otra vez. Es decir, se ha instalado una cosa, una tendencia a la visión conspirativa de lo público, que es lo que nos está socavando la posibilidad de la solidaridad y peor, de la participación democrática. Es muy grave, muy grave. Bueno, en fin, te dije, esto era si tenías ganas de estar un ratito a la noticia basura, solo que son basura, pero son preocupantes por el efecto que tienen, ¿no? Yo pienso en los agentes censales que salieron a la calle, hacía un frío de muerte en todo el país, y bueno, y se tuvieron encima que bancar esta clase de respuestas ingratas, ¿no? Cuando en otros contextos es como para muchos era un hecho significativo poder participar de este relevamiento como un hecho histórico, y ahora te ponen estas situaciones que realmente, pero bueno. Por primera vez definirse en relación a género, por ejemplo, por primera vez hablar ya no de discapacidad en general, sino indicar cuáles son los problemas concretos que las personas de la casa tienen, si son problemas auditivos, si son de movilidad, de qué tipo son. Por primera vez reconocer ser perteneciente o descendiente de grupos indígenas o afrodescendientes, y todos, muchos por primera vez muy bellos realmente. Bueno, pero bueno, para seguir charlando después, Ana, porque yo creo que en algún momento vamos a tener tiempo de analizar también los datos que nos va a ir mostrando este censo y algunas de las cuestiones que vos venías marcando previo al censo también, ¿no? Ayer estuve haciendo una consulta acá en casa y vos sabés que estoy, así como yo puse de poner finalmente Mocoy, ¿viste? Aquí en casa, Carmen, que me ayuda desde como 30 años, y toda su familia puso guaraní a la puta. Es decir, finalmente, ¿viste? Sacamos del baúl de lo más sentido y hasta ahora oculto, no expresado, la posibilidad de expresar este reconocimiento de un ascendiente que viene de la raíz indígena. Muy lindo, eso es hermoso. Bueno. Sí, totalmente. Ana, y volviendo un poco, ya que hablamos de esto también, volviendo a Napalpí, ¿cómo viviste vos la sentencia? Bueno, por empezar era esperable, obviamente como había venido todo desarrollándose era esperable, ¿no? Fue muy buena la presentación de las partes querellantes en el sentido del resumen que hicieron de toda la cuestión, realmente un esfuerzo extraordinario, porque con la cantidad de documentación que había para exhibir y comentar, bueno, hicieron un resumen brillante, y luego la sentencia, que es la resolutiva nada más, porque claro, los fundamentos van a quedar para otra fecha en la medida en que, imagínate que va a tener eso páginas y páginas y páginas. Hay muchas cosas, es muy larga la parte resolutiva de la sentencia, obviamente, pero quizás hay algunas cosas que me gustaría marcar. Por un lado, el hecho, digamos, de que la sentencia va a ser publicada en 3 lenguas, en castellano, com y mocoy, que además tiene que ser incorporada a la currícula de todos los niveles de la educación, inclusive el universitario, fíjate vos qué interesante, que transfiere la necesidad de la creación de espacios de investigación para docentes e investigadores indígenas en relación con su propia historia. Te das cuenta que esto destapa, digamos, una visión alternativa de los procesos en un diálogo intercultural real. Después, mirá qué importante, el 19 de julio como una fecha en la que recordamos a nivel nacional la masacre de Napalpí. Esto es también espléndido. Y por otro lado, el finalmente encomendar a las comunidades afectadas el cambio de nombre de la antigua reducción de Napalpí, donde ocurrieron estos espantosos hechos, hoy llamada Colonia Aborigen Chaco, un poco para lavarle la cara, una terminología que te digo que viene de no esta última dictadura militar, sino de la anterior, ¿no? Bajo
conducción de Sotelo, un personaje muy discutido, un nacionalista, bueno, con algún sesgo racista importante. Bueno, entonces ahora las comunidades van a poder cambiarle nombre, seguramente le llamarán algo parecido a Napalpí o el sitio de la masacre, y en ese lugar crear, donde era la antigua administración, un lugar de memoria, que vendría a ser el equivalente para nosotros de la ESMA, claro, como museo y lugar de memoria. ¿Te das cuenta? Entonces, el lugar de la administración, desde donde se ordenó la puesta en servidumbre, las atrocidades cometidas contra los indígenas como trabajadores mal pagos o directamente no pagos, y luego ordenan la masacre, y finalmente después de la masacre el control, la vigilancia, la subordinación absoluta de los vencidos, ese lugar ahora se restituye como sitio de memoria, lugar de memoria y museo de memoria. Esos son ingredientes fantásticos que está teniendo el aspecto resolutivo de la sentencia, que a mí me parece especialmente emocionante, ¿no? Lo que quizá nadie se está dando cuenta, o pocos, pero bueno, digamos, el juicio por Napalpí abre la puerta para muchos otros juicios, ¿no es cierto? Porque ahí se abre sobre la masacre de Obligado, en el caso, digamos, del gran territorio del Chaco, ¿no? Para la masacre de Obligado del 88, se abre para, luego de Zapallar, se abre para Rincón Bomba Las Lomitas, y en el caso mapuche tenés para hacer dulce la cantidad de casos que se pueden abrir. En el caso de Salta y Jujuy ni te digo. Entonces quiere decir que con esto se va a venir una andanada de situaciones. Espero que haya fiscalías, partes querellantes con la altura que ha tenido en este caso el Chaco, para levantar estos juicios, sostenerlos con la documentación abrumadora que han podido mostrar en la situación de Napalpí. Espero ardientemente que esto ocurra, y nosotros, por otro lado, acá en Misiones, empezar a poner las barbas de remojo, porque hay mucho que pensar acerca de que aquí, en realidad, masacres no hubieron, salvo el caso de la fuga de los trabajadores Pampa, digamos en general, del ingenio de Santana, de Rudecindo Roca, donde fueron atacados con fusiles de ambos lados del río cuando intentaban huir en canoas. No conocemos otras situaciones de masacres de gran escala, pero sí de pequeños crímenes consistentes, continuados en el tiempo, cuya naturaleza vamos a tener que empezar a revisar con la misma seriedad con que se revisó este otro cruento hecho de Napalpí. Son menos masivos, pero no por eso menos cruentos, dolorosos y racistas como ocurrió en este caso. Ana, me pareció también muy interesante y esto que quienes cada tanto nos preguntamos, las universidades públicas producen conocimiento para quién, para qué, digamos, ¿no? Y acá esta articulación y esta recuperación también del trabajo de muchos investigadores y muchas investigadoras de nuestras universidades que le dieron un sustento también a esta investigación que me parece muy interesante. Pero bueno, ahí también fue un quebrar el silencio. Y que el trabajo académico no quede exclusivamente guardado en archivos académicos, sino que salgan a la luz, que circulen, que es la intención que en realidad se tiene cuando uno produce algo. Pero luego, claro, quedan presos, digamos, de la maquinaria académica, son evaluados, algunas muy pocas veces son editados en revistas académicas, es decir, seguimos circulando dentro de un gueto que no hemos querido crear, pero que simplemente atrapa justamente nuestro trabajo, cuando deberían estar al servicio de estos grandes procesos sociales. Lo que ocurre es que si la sociedad no los toma, nosotros no podemos hacer gran cosa para que circulen en mayor medida. Yo, por ejemplo, te digo,
Hoy fue muy linda la audiencia, muy linda realmente, y en la síntesis final que hizo Miriam Lewin estuvo buenísima, y ahí me di cuenta que rescató ideas que yo había presentado, fui la segunda que se presentó, pero fui la única que lo del tema guaraní. ¿Entendés? Y después que hubo otras dos participantes ¿sí? De una radio comunitaria ay, se me olvidó ahora el nombre, un lugar donde yo trabajé, Papa del Indio, y otra creo que es de Roque Sáenz Peña. Y nada más, ¿entendés? Se trataron un montón de temas interesantes, pero yo voy a seguir insistiendo, y hasta el fin de mes, que nos falta demasiado, de todos modos, centenario no voy a hacer, es porque hay que seguir insistiendo en aquellos casos de los que conocemos claramente su problemática y que no tenemos que cansarnos de difundirla, porque a lo mejor somos uno muy poquito, un pequeño puñadito, entre 1 millón de voces posibles, que seguimos levantando la cuestión. Esto a mí me tiene súper preocupada. ¿Sabés qué me encantó de Lewin, entre otras cosas, que recogió el guante? Acá ya estamos hablando, Ana, para ubicarnos, de la audiencia pública que se realizó. Es la audiencia pública organizada por la Defensoría del Público, audiencia relativa a medios y comunicación audiovisual, para la región NEA, se viene organizando por regiones. Y te decía, lo que a mí, porque yo estoy muy de acuerdo, obviamente, cómo no apoyar radios y televisiones comunitarias, por supuesto, pero ¿sabés qué pasa? Como en el caso que decíamos recién de los escritos académicos, quedan circulando alrededor de un círculo clausurado del gueto. En este caso sería del gueto lingüístico. Está muy bien que los guaraníes produzcan contenidos en su lengua, desde su perspectiva y para sus propios congéneres. Y acá lo que se necesita es quebrar el cerco, llegar a una interculturalidad real. Por lo tanto, los espacios que intento promover, y yo promuevo realmente, es que estén en los medios públicos, en todos, públicos y privados, en los medios de gran alcance, con su propia voz, explicándonos desde su perspectiva, a ver, qué sé yo, ¿por qué el lote 8 el conflicto de tal y cual manera? Que no se han explicado por los blancos. ¿Cómo lo ven a ese conflicto? ¿Por qué no se llega nunca al título de propiedad en el juicio ganado a la Universidad de La Plata en el caso del Valle del Puñapirú? Porque ahí hablan los líderes, y alguna vez creo que vos los entrevistaste, o Marina Casale, lo explican de una manera tan contundente que ¿por qué el público en general no puede conocer, debe conocer esa voz? ¿Cómo cuenta la gente de Boca de Haití de qué manera fueron atropellados por esa familia donde hay varios integrantes de la Fuerza Policial de San Ignacio? Tenían que hablar ellos, contar ellos. Entonces, reservar esos espacios. Yo decía, bueno, fenómeno, todos estos medios que cuentan con una pauta publicitaria oficial, hay guita ahí. Bueno, muy bien, se le sigue dando esa guita, pero tiene que haber en contrapartida el compromiso de un espacio N, que no sea a las 3 de la mañana, como les decía los programas culturales. No. Espacios nobles, donde realmente se han escuchado, administrados, gestionados, producidos por los propios guaraníes. Vos sabés muy bien, Alicia, que hay una cantidad entre los y las guaraníes formidables comunicadores potenciales de sus problemáticas y que los pueden ocupar con gran solvencia. Y entonces nosotros, la gente común, la gente que en general recibe discursos sobre los guaraníes muy simplistas, cuando no, como vos dijiste, infantilizantes, los reciban con la madurez, con la profundidad que deben tener, con lo que a su vez la audiencia deja de ser infantilizada, se le deja de dar papilla, purecito de zapallo o manzanita rallada, como se hace con los bebés. Reciben información densa, sustancial, que les permite apropiarse de la realidad social en la que, sin darse cuenta, están viviendo, ¿no? Además de un pueblo que está vivo, que hay que decirlo, y relacionando con lo que también escuchábamos en estas audiencias por Napalpí,
es un pueblo presente, que además de sus problemáticas y de de sus conflictos, tiene mucha vida que contar y que transmitir. Fíjate el doble esfuerzo además que hace. Uh-huh. No solamente dar cuenta, terminar de comprender una realidad que les llegó contada entre velos por el miedo que tenían los adultos mayores de transferirles todo este conocimiento y que al conocer pudieran a su vez ser víctimas de la persecución de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces iban transmitiendo en gotitas y entre velos, y sin embargo un esfuerzo tremendo para comprender la lógica, entender todo el proceso, y luego el segundo esfuerzo, contárnoslo a nosotros, renuentes, que no queremos entender, contándonos a nosotros y convenciéndonos de esa otra perspectiva existente. Es decir, doble esfuerzo. En ese sentido, un trabajo de intelectuales, disculpame la grosería, de puta madre, ante el cual me saco el sombrero, porque hay que ser un pueblo sojuzgado, con un idioma que ha sido reprimido, que ha sido oprimido, hacer el salto a nuestra lengua, comunicarse, digamos, en un nivel dialógico apropiado para los juzgados, para los medios de comunicación, y hacerlo con absoluta claridad y soltura. ¿Ves qué trabajo intelectual notable? De aquellos a los que les negamos brillantez intelectual alguna, decimos, esos indios ignorantes, qué soberbia la que cargamos. Ana, y decíamos también hace un rato con Diego Vigay, es altamente recomendable ir y ver las audiencias, que están todas disponibles, poder compartir lo que se compartió durante estos días, y seguramente después con los fundamentos de la sentencia también mucho que seguir aprendiendo ahí. Hay un punto importante de esta sentencia resolutiva que obliga a la televisión pública nacional a emitir absolutamente todas las audiencias. Espero que también sea esto en un espacio noble, de manera que todo el mundo pueda acceder a ellas y muy posiblemente se mantengan dentro del canal YouTube, para verlo, para justamente que, siendo que son audiencias largas, uno pueda verlas, digamos, en la íntegra en los tiempos de que dispone. Así, este punto va a ser fundamental. No me cabe duda tampoco de que muy posiblemente, a su vez, todo este mismo proceso va a ser objeto de estudio y análisis de aquí en más por investigadores indígenas o no indígenas, porque el mismo proceso ha sido de una riqueza extraordinaria, ¿no? Ana, muchísimas gracias por este tiempo. Además, fue muy conmovedor seguir Napalpí en todas estas audiencias y poder transmitirlo también, poder contarlo para nuestros oyentes y nuestras oyentes. Así que muchas gracias. ¿Tengo un minuto? Sí, un minuto, sí. Un minuto es para reconocer el gran esfuerzo que hicieron hoy en la participación en la audiencia pública en forma virtual. Gabriela Ayala de la Calaca, extraordinaria, hizo denuncias concretas con nombre y apellido, estuvo fantástica. Los tres muchachos de la productora La Rastrojera haciendo una serie de denuncias acerca de la cuestión de la producción digital, la disparidad en la distribución de medios. Una docente, no registré el nombre, de la Asociación de Docentes de la Provincia de Misiones, hablando de comunicación y educación. Otro locutor de Iguazú, fue extraordinario los datos que presentó de las ganancias que tiene Telecom, que tiene el Grupo Clarín anualmente, que nos saca a nosotros porque necesitamos conectarnos, necesitamos tener celulares, etcétera. Y finalmente Mariana Pizarro, que fue francamente extraordinaria, cerrando la parte virtual de las audiencias, hablando del tema de los feminismos y de los géneros disidentes y del modo como son tratados por el periodismo a escala local. Gracias, Ana. Vamos a volver seguramente sobre esas audiencias para también compartirlo aquí. Un abrazo enorme y nos encontramos la semana que viene.
Buen fin de semana, gente. Gracias, Ana. Ana Gorosito, la Goro, ahí con nosotras y con nosotros cerrando este otro aire. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 16 aquí en la radio de la universidad. Buen fin de semana para todas, para todos. Y ya llega la hora del 14 bis. FM Universidad